Hola, un saludo para todos. Hoy seguimos con el tema de magnetismo, electroimanes. Hoy vamos a ver lo que es el campo magnético alrededor de un conductor. Si la corriente pasa a través de un cable, entonces habrá un campo magnético moviéndose alrededor del conductor. Este campo magnético se usa para hacer un electroimán. Un campo magnético puede hacerse visible por medio de líneas de campo esquemáticas. En los electroimanes también se denominan líneas de inducción. Para determinar la dirección de las líneas de campo se usa la regla de la mano derecha. Simbólicamente se coge un cable y se pone el pulgar en la dirección de la corriente. La dirección en la que apuntan los dedos es la dirección del campo magnético. Se puede ver la representación esquemática de la corriente como un dardo. Si se ve la cruz, la corriente fluye en el cable desde ese extremo. Si se ve el punto del otro extremo, la corriente fluye hacia afuera. Entonces, vamos a ver aquí qué es lo que nos quiere decir acá. Sabemos, lo que nos quiere decir ahí es que un conductor, un alambre de cobre, cualquier hilo conductor que conduce corriente eléctrica, se va a formar un campo magnético a su alrededor. Este campo magnético se usa para hacer un electroimán. Entonces, en el momento en que hay una corriente de electrones a través de un conductor, se va a formar unas líneas de campo a través de un hilo conductor o de un cable conductor que está energizado. Entonces, como se puede observar, la mano derecha sosteniendo un conductor de cobre en la cual la corriente fluye en el sentido que indica el dedo pulgar. Los otros 4 dedos indican la dirección de las líneas de campo. Es correcto. Este dedo pulgar indica la dirección de la corriente y estos 4 dedos indican la dirección de las líneas de campo. Esto se hace con la mano derecha. Esta es la regla de la mano derecha para determinar la dirección de las líneas de campo en un conductor eléctrico. Entonces seguimos acá. Dice, nota. En el sistema convencional la corriente fluye de positivo a negativo. Este es el sistema que se aplica para este caso. Es correcto. Hay que tener en cuenta aquí el sentido de la corriente convencional. La corriente convencional fluye de positivo a negativo. Científicamente sabemos que la corriente fluye de negativo a positivo, pero aquí hay que tener en cuenta el flujo de corriente convencional. Flujo de corriente convencional es de positivo a negativo. Ahora tenemos aquí, nos dice dirección de las líneas de campo con respecto al sentido que fluye la corriente. Correcto, aquí por ejemplo tenemos aquí el lado positivo, el lado negativo, la corriente fluye de positivo a negativo. Si aplicamos la regla de la mano derecha, vemos que las líneas de campo, los 4 dedos, apuntan hacia, como está aquí, las líneas rojas, que son las que indican el sentido de las líneas de campo. En ese sentido fluye el campo magnético. La flecha verde nos indica el sentido de la corriente convencional en el conductor, la cual fluye la corriente de positivo a negativo, y las líneas rojas indican la dirección de las líneas de campo. Es correcto. Esta flecha indica el sentido de la corriente convencional, de positivo a negativo, y las líneas rojas indican el sentido de las líneas de campo. Y este azul sería el cable conductor. Indicación de cómo reconocer el sentido que fluye la corriente. Aquí, por ejemplo, cuando tengamos una figura que nos indique en un hilo conductor y nos encontremos con esta figura, una cruz en la punta del conductor, indica que la corriente fluye de aquí, de afuera, hacia adentro, ya que este sería el lado positivo, y entonces la corriente fluye en el sentido que está aquí la flecha. Y cuando nos encontremos con un conductor y tenga este punto acá, entonces nos quiere decir que la corriente fluye de adentro hacia afuera.
la cual esta sería la punta de la flecha y nos indicaría el sentido de la corriente que fluye, en este caso, a como está esta otra flecha acá. Entonces, el punto indica, en este caso, la corriente fluye de adentro hacia afuera. Y aquí cuando vemos esta cruz, fluye de afuera hacia adentro, hacia allá. Correcto. Como se puede ver en los extremos del conductor, el extremo del cable izquierdo se puede observar una cruz, la cual indica la parte trasera de la flecha, y en el extremo del cable derecho se puede observar un punto, la cual indica la punta de la flecha. Así es. Nota, para determinar la dirección de las líneas de campo siempre se debe tener en cuenta que la corriente debe fluir en el sentido correcto, sistema convencional de positivo a negativo. Ok, lo que les decía, siempre hay que tener en cuenta el sentido de la corriente convencional. En electrónica prácticamente se trabaja siempre con el sentido de la corriente convencional. Casi siempre. Aplica casi para todo. Entonces, en este caso vemos aquí el sentido de la corriente convencional va de positivo a negativo. Aquí tenemos una batería, una pila, lado positivo acá y lado negativo acá del lado negro. Entonces vemos que la corriente convencional va aquí en este sentido, como va la flecha, positivo, vendrían los electrones de acá hacia acá, entrarían por aquí y fluirían hacia acá. Nuevamente irían hacia el polo negativo. Entonces, si aplicamos aquí la regla de la mano derecha, vemos que las líneas de campo irían en este sentido, nos lo indicaría nuestros dedos, los 4 dedos que nos quedarían. El dedo pulgar nos indicaría el sentido de que fluye la corriente convencional. Recordemos que es con la mano derecha. Aquí en este otro caso ya la batería se ha invertido, ahora está negativo para este lado y positivo hacia el otro, y vemos que en el momento que invertimos esta batería, el campo magnético cambia de sentido. Ahora la corriente fluye acá de positivo a negativo, de adentro hacia afuera, y vemos que el campo magnético, ahora las líneas de campo fluyen en el sentido contrario. Entonces, hay que tener en cuenta que un electroimán se hace siempre con corriente directa, corriente continua, no con corriente alterna. En este caso, un electroimán entonces es con corriente directa. Más adelante ya comprenderemos por qué. Entonces, esto fue todo por hoy. Muchas gracias y quedamos pendientes para el próximo video.